Comenzamos ya. Muy buenas tardes, amable auditorio, a los público aquí presente, a todos los que hoy integran la segunda feria del libro de San Pedro Sula. Es para mí un grato honor y un deleite estar aquí acompañando por primera vez esta feria, y pues nos gustaría que nos acompañaran a esta lectura y la presentación del poemario Ojos color olvido del autor Juan José Bueso, a quien tenemos aquí, y que también nos va a acompañar para la presentación de este libro el poeta Elvin Munguía y su servidora Venus Mejía. Entonces, les pediría pues un fuerte aplauso para nuestro autor de hoy. Y pues antes de que comencemos con esta lectura y conversatorio sobre el poemario, quiero leer una breve nota biográfica del autor. Juan José Bueso nace en Ocotepeque el 18 de junio de 1988. Es profesor universitario con una maestría en lengua y literatura hispánica. Se ha desempeñado también como periodista, redactor publicitario y escritor fantasma. Ha publicado cuentos en 4 antologías, entre El Parnaso y La Manzón, 2011, Tierra Breve, Antología Centroamericana de Minificción, el 2017, 12 cuentos negros y violentos en el 2020 y el cuento Sacrílego y Pecaminoso en Honduras, 2022. También Adiós Muchachas en el 2021, es su primer libro en dicho género, o sea, en género de poesía. Es miembro fundador del colectivo y sello editorial La Hermandad de la Uva, Editores. Actualmente trabaja en la escritura de su primera novela. Poeta Juan José Bueso, que me viste a bien que yo pudiera comentar este poemario, que entiendo que este es tu primer poemario, ¿verdad? Es tu primer libro de poesía. Quería decirte de lo que he podido apreciar en la lectura de tus versos, que hay en ellos una sola línea temática, inspirado en la ruptura amorosa del yo poético, de la que llama Susana, ¿verdad? Que puede ser también un nombre simbólico, ¿verdad? No necesariamente un nombre real, y que en base a esa ruptura se va desarrollando todo el hilo poético del libro. Me gustaría saber por qué la ruptura, por qué el dolor de la pérdida es un leitmotiv que puede dinamizar muchos de tus conceptos que se ven planteados aquí. Por ejemplo, la desacralización del arte poético. Aquí se plasma también el cinismo en una ciudad de un país de tercer mundo, los conflictos sociales. ¿Por qué una ruptura amorosa? ¿Es esto intencional, simbólico? ¿Qué buscabas hacernos notar a los lectores con ello? Gracias por la pregunta, Venus. Bueno, me recuerda un poco a un poema breve que tiene Ernesto Cardenal, que cuando se entera que Laura, que es su musa, ¿no? Como que la veo con otro, entonces dice, me hice encarcelar por ella. No lo recuerdo textualmente el verso, pero como que cuando uno enfrenta por así decirlo, un desamor, un desengaño, las actitudes pueden ser un tanto nihilistas, ¿no? Entonces, curiosamente, yo siempre he sido más narrador, menos poeta. Entonces, que el momento me llevara a sacar poesía, a escribir poesía, tampoco me lo esperaba. Justamente
como mencionaba Venus, es la articulación del dolor, ¿no? Pude haber escrito una novela, pero no, el dolor del momento me llevó al verso, porque a pesar de que no había escrito poesía, sí he sido muy fanático de leer poesía. Entonces, al final, toda esta lectura de la poesía me llevó al verso, el dolor me llevó al verso y también a una mirada un poco desencantada de la poesía, de los poetas, lo cual no deja de ser poético, ¿no? Hablo o me refiero no muy amablemente a la poesía y a los poetas, pero lo estoy haciendo en verso. Entonces es como la ironía, ¿no? Y bueno, se trata un poco de articular esos compases de qué queda después del amor. Y todos esos sentimientos que a veces son abrumadores, son oscuros, sentimientos que incluso de los cuales no me enorgullezco, pero que todos llegamos a sentir cuando nos vemos defraudados. Y al final el consuelo es de que quedan expresados con una visión artística, quiero pensarlo, que quedan así, de esa manera. Buenas tardes, damas y caballeros. Mi nombre es Elvin Munguía. Hoy soy parte de los lectores de este hermoso libro, Ojos color de olvido, de JJ Hueso. Tuve la oportunidad de recibir el libro en Gracias durante el 6º Festival de Poesía de los Confines y desde que me lo dio JJ, comencé a leerlo y me gustó mucho. Dice Richard Dawkins que la madurez de una especie en un planeta se da cuando estos individuos alcanzan la madurez del entendimiento de su existencia. El ser humano ha venido tratando de entender su existencia desde que comienza a dar ese paso evolutivo, y uno de esos elementos que nos hace conscientes de lo que somos es el amor que se puede traducir también en dolor muchas veces, o se puede traducir en otras formas de sentimientos, de sensaciones, de emociones o de percepciones. Sin embargo, este libro JJ, yo lo he visto desde el punto de vista existencial, la existencia como algo más profundo que solamente una manifestación de sentimientos y una manifestación de sentimientos en una actitud bastante nihilista, porque esta es una historia de amor contada de forma poética, o mejor dicho, es una historia de no amor. Pues un tipo se enamora de una muchacha que se llama Susana, y cuando Susana pues le da cariño, está muy feliz, pero posteriormente comienza a sufrir terriblemente. A mí me tocó una Susana, me tocó 2 y 3 y 4, 5. A todos nos tocan Susanas y Susanos también, o sea, qué sé yo. Pero tengo una pregunta, JJ. ¿Cuál era la finalidad de escribir este libro? ¿Cuál era la finalidad de cada poema? ¿Cuál era esa esperanza que se albergaba en cada poema? ¿Y cuál era esa esperanza que hay? ¿Por qué razón? Y si me pudieras leer un poema, y ya no más, creo que me encantaría también. Bien, en la
las intenciones del libro creo que se ven reflejadas en uno de los epígrafes, bueno, creo que en los 3 epígrafes. El primero es del poeta Manuel Acuña, que no fue intencional, pero 2 de los epígrafes son de poetas suicidas. Manuel Acuña se suicidó, José María Fonollosa también, y Roberto Bolaño, pues a su manera también podríamos decir que fue un suicida lento, ¿no? Entonces el de Manuel Acuña dice: mañana que ya no puedan encontrarse nuestros ojos y que vivamos ausentes, muy lejos uno del otro, que te hable de mí este libro, como de ti me habla todo. Y ese es el de Manuel Acuña. El de Fonollosa dice: y el amor es tan solo una palabra que una mujer nos pone entre los brazos. Al irse la mujer, duele su nombre. Y el de Bolaño dice: dejarás atrás las imágenes del dolor y del laberinto y olvidarás. Entonces, elegí estos epígrafes porque son las intenciones del libro. Una de ellas es que quede constancia de que alguna vez sentí, la segunda es de que sufrí y la tercera es de que toca el olvido, ¿no? Porque uno no se puede estar regodeando en el dolor. Y también podría decirte que la catarsis es también una de los objetivos, el desahogo, ¿no? La purificación de sentimientos. Y bueno, voy a leer el poema que me pediste. Y ya no más. Comencé a vivir por Susana cuando vivir no quería, cuando buscaba la muerte en bares de mala muerte. Me enfrentaba a policías, a guardias, a nocturnos buitres. Buscaba entre ellos a alguien más desalmado que yo. Buscaba entre ellos lo que yo no podía darme. ¿Qué se necesita para matar a alguien que desea matarse? ¿Qué tanto corazón se ocupa para dispararle a otro que grita, ya no más? Susana venía entonces a mi apartamento a entregarme su cuerpo como un analgésico. De un momento a otro empecé a creer en el sacramento de su carne. A fuerza de exhumar una y otra vez mi borracho cadáver, empecé a quererla. Llenando de susurros la oscuridad, comencé a amarla, comencé a pensarla, comencé a sentirla por todas partes. Como una religión la sentí, como una suave resaca en mis sentidos, atrofiados por el nihilismo, por el desencanto, por el desamor. Ahora que se ha ido, recuerdo todas las cosas que no hice bien. Ahora que se ha ido, pienso en los sueños que soñó conmigo. Pienso en el apartamento que buscó para mudarnos juntos, en el hijo que no tuvimos, en el anillo que no le compré. En algún punto la decepcioné demasiado. En algún punto fui el desalmado que había estado buscando. Vivo por Susana cuando vivir no quiero. Vivo porque se necesita un corazón para matarse, porque ella es mi corazón y ya no más. Gracias. Yo quería comentar algo más sobre este libro, Ojos color olvido, con el público que está acá, y es que también hay varios elementos muy interesantes, no solo la temática de la ruptura amorosa. Aquí juegan también un papel simbólico otros elementos, por ejemplo los ojos, el tema de la mirada está muy presente en el libro. Vemos que no solo el título de varios poemas que conforman este libro están titulados como Los ojos. El ojo aquí tiene una simbología del instante y de la memoria. Entonces, el instante mientras el yo poético estuvo en unión con la amada, y también el reflejo de la memoria en los ojos cuando hay un antes y un después, ¿verdad? Del momento amoroso, sobre todo cuando es el después, ¿no? En los ojos se busca como la evidencia, el testimonio de un sentimiento, de un instante que busca el yo poético que sea real y que haya sido compartido, porque hay también un escepticismo del yo poético
de que ese sentimiento haya sido compartido. Y creo que esa es una de las de los leitmotiv que abundan en el libro, ¿no? ¿Fue real? ¿No lo fue? ¿Fue solo él el que sostenía el sentimiento? Que son preocupaciones muy humanas, muy universales y también muy poéticas, ¿no? La pregunta existencial, ¿somos o no somos? ¿Existe o no existe? ¿No? Entonces es como la validación de que una memoria haya sido el reflejo de un hecho del pasado, y otros elementos, no solo el tema de la mirada y los ojos, sino elementos sensoriales como los olores, que también nos dan elementos de la ciudad, ¿no? Como una evidencia semiótica de la decadencia, no solo de la relación, sino la decadencia de lo urbano, cuando se habla de los olores que evocan la memoria amorosa, el ramen, la pizza, los restos de pizza, ¿no? Y luego cuando me gustó mucho esa mención de la gente alrededor, ¿no? Alienada por el fútbol, comiendo comidas rápidas, dice, comiendo rápido, muriendo lento. Entonces también hay una crítica sobre el vacío existencial, ¿no? que predomina en este siglo, ¿no? Donde estamos alienados por la televisión, los celulares, donde estamos juntos, pero estamos sobreviviendo individualmente, muriendo en soledad, aunque estemos rodeados de gente. Entonces aquí también el yo poético nos muestra este contexto que también es el reflejo de lo que ocurre en la relación amorosa, ¿no? Entonces hay un cinismo donde el elemento semiótico de la ciudad aparece allí de manera como fantasmagórica. Muchos de los elementos que hay son fantasmas. La misma Susana, que es el ser amado, es un fantasma. No es un ser completamente real y está como en un proceso de creación que es muy interesante ese planteamiento que hace el poeta. Hay varios elementos también psicológicos que mencionaste, ¿no? El tema de la negación, el despecho, los celos, tristeza, bueno, hasta violencia doméstica hay ahí, pero solo es un reflejo también del contexto que vivimos actualmente. Recuerden que la poesía no busca contar historias en sí, sino que busca plantear, ¿verdad? Los elementos filosóficos que nutren ese yo poético y que son compartidos, ¿no? Por una época que vivimos bastante decadente. Y ahí yo quisiera hacer reminiscencia a la estética de lo feo de Karl Rosenkranz, que habla de que justamente se ha creído que lo estético es aquello convencionalmente aceptado como hermoso, pero más bien encontramos en el elemento de lo grotesco, lo feo, muchas formas no acabadas de lo estético, ¿no? Que no son aceptadas socialmente. Entonces también aquí el yo poético está haciendo una ruptura de lo estético socialmente aceptado. Es bien interesante y me gustaría que me hablaras, por ejemplo, de esa visión poética hacia lo feo, lo grotesco. ¿Por qué la ciudad en decadencia? ¿Por qué las relaciones conflictivas, insostenibles, digamos, ¿verdad? Desesperanzadoras? Bueno, desde hace ya más de una década, la narrativa en Honduras y creo que también se ha vuelto muy urbana. Es decir, las novelas toman la ciudad como escenario. Entonces tenemos aquí varios autores que aquí están en la presente feria que han cosechado sus obras partiendo de San Pedro Sula. Y está la San Pedro Sula real y está también esa otra ciudad, la San Pedro Sula imaginada, la que por un lado los arquitectos construyen la ciudad, pero por otro lado los autores, los escritores también están construyendo la ciudad imaginaria, la ciudad imaginada. Y esta ciudad imaginada tiene una simbiosis con la historia que se quiere contar. Entonces, no es que yo quiera criticar a San Pedro Sula, yo vivo aquí en San Pedro Sula, me gusta San Pedro Sula,
pero hay cosas de nuestra ciudad que a lo mejor no sean material poético, pero que sí se puede hacer poesía de eso, del tema de lo feo, de lo grotesco. Bueno, en algún poema digo que la Tercera Avenida con sus edificios abandonados, con sus ladrones a la vuelta de la esquina, con sus mendigos, todo eso quizá como material poético es quizá no normal, ¿no? Aunque no creo que haya descubierto nada, ni creo que ningún otro poeta lo haya sido. De hecho, la ciudad maltrata al poeta. Yo no me considero maltratado, no lo digo con ese tema, pero, por ejemplo, García Lorca, la imagen de Nueva York que tenía Lorca, no fue feliz, pues fue completamente miserable, más bien. Fonollosa, que es otro poeta urbano, decía que la ciudad tenía muchas calles y que todas eran buenas para salir de esa ciudad. O sea, también esa visión desencantada de la ciudad y de lo que es la ciudad, ¿no? Es decir, ya no somos la ciudad más violenta del mundo, pero alguna vez lo fuimos, alguna vez respirábamos violencia en cada calle. Entonces, eso unido a un yo poético nihilista, a un yo poético que quizá sostenía su vida por el hecho de estar enamorado y al no ver ya ilusión, pues va a ver la ciudad como de la manera más desencantada posible, ¿no? La famosa frase que le atribuyen a todos los escritores latinoamericanos es de que solo se puede vivir en Honduras o en este país, X país, borracho, enamorado o loco. Entonces también pues la visión, ok, se me cayó el velo, se me fue la ilusión y veo a la ciudad tal cual es, o tal cual en mi subjetividad del dolor, yo la voy describiendo. Entonces, al final digo, no es de que esté mal o bueno describirla, sino que más bien creo que es más positivo porque de alguna manera se va construyendo esa ciudad que habitamos en carne y hueso, pero también que habitamos con nuestra mente. Otro elemento que creo yo es muy recurrente en estos poemas es el mito, la construcción constante del mito, ¿no? El individuo construido a partir de una proyección de sí que no existe, pero que va construyendo a medida y que va conformando y que va dentro de ese constructo generando otras estructuras hasta ver esos aspectos deformes también de la sociedad y del ser humano. Y hay un poema que, si me permiten que lo lea, que refiere a esta construcción de este mito, que lleva como título Y Susana pudo haber respondido. Creo que este es el poema más consciente de esa entrega y de ese condicionamiento de este individuo que se somete a Susana y que le da enteramente no solo esa proyección de mitos, sino que construye un ser tan supremo que después no puede apartarse de él, como ocurre con todos los seres humanos que construyen dentro de su necesidad un ser para poder ser salvados, ¿no? Y el poema dice así: Y Susana pudo haber respondido: me amarás por sobre todas las cosas. Si acaso hubo diosas antes de mí, reducirás sus altares a cenizas,
Conmigo olvidarás todos tus amores derruidos. Yo seré tu huracán, tu ejército, tu templo. Y me amarás a mí, solamente a mí. No podrás volver a otras mujeres, no vas a querer volver a otras mujeres. Beberás de mi cáliz y comerás de mi cuerpo. Me desnudaré ante ti y me sentaré en tu boca. Me rezarás así con tu boca y con tu lengua. Irás por el mundo con mi sabor en los labios. Haré prisionero a tu corazón. Yo seré tu nuevo corazón. Hermoso poema, ¿eh? Es un poema muy, muy hermoso. Creo yo que está muy bien construido y aparte de eso, manifiesta ese subyugamiento que el individuo tuvo hacia Susana. Susana como un ser mítico y Susana como un ser que pudo ser real, pero que al mismo tiempo se convierte en una alternativa de esa proyección que tiene el poeta. No estoy seguro si realmente las vivencias que hay aquí fueron reales o fueron una proyección de algo que apareció por ahí, una historia, porque al final el poema es solamente un paradigma de lo que establecemos y solo es una visión nuestra, pero quien realmente hace las decodificaciones es el lector por un lado y por otro lado la propia entidad y el propio ser que tiene el poema como tal, que no es ni lo que crea quien lo escribe ni es tampoco lo que cree quien lo lee, ¿no? Sino que por sí mismo es un ser que puede ser, que puede tener su propia personalidad en función de su temperamento y su carácter. ¿Qué carácter tiene? Es la pregunta. ¿Qué carácter tiene cada poema desde tu visión como poeta, como escritor? Esas cosas subrepticias que hay ahí, como estos mitos que aparecen y desaparecen y se construyen, y ese mito urbano que hay y toda esa mitificación que hay ahí. Bien, y con el tema del mito, creo que tiene mucho que ver que el mito al ser historias, al tener un trasfondo histórico, se vuelven unas herramientas bastante efectivas para agarrarse uno con la poesía. También hay una intención de ser profano, de ser profano, porque si a ustedes le preguntan a un cristiano, pues Jesús es el Salvador y demás, que alguien diga que una mujer es su diosa y que la ponga a adorarla de esa manera, puede ser problemático, llamémoslo así. Pero puede ser también ambas vías, ¿no? Tanto hombres como mujeres pueden poner su contraparte como un ser superior que lo domina y que se subyuga a conveniencia, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, obviamente hay una intención de escandalizar un poco, en la medida que puede escandalizar la poesía hoy en día, comparado con que la música trap o algo por el estilo. En realidad es tomar estas fuentes, tanto cristianas como paganas, porque también tomo las fuentes paganas, tomo los mitos griegos, la mitología griega, incluso la mitología del Popol Vuh. En las imágenes aquellas donde Susana es esta princesa del inframundo, del Popol Vuh, que lo está eligiendo a él. Entonces me gusta beber de estas fuentes y de mezclarlas, porque se supone que no se deberían mezclar, o la gente cree que no se debería mezclar, pero que al mezclarse provocan este tipo de imágenes que pueden ser bastante, llamémoslo, originales, ¿no? En el sentido. Entonces sí, hay una intención de utilizar el mito como material poético. Bien, yo más que preguntarte, es que quiero también otras cosas que pude reconocer de lo que estabas diciendo,
en este poemario justamente eso, una de las premisas también estéticas del libro es que la poesía ya no existe, la poesía ha muerto. Y ahí el tema que decía de la desacralización de muchos conceptos estéticos, religiosos, porque entonces en esa pérdida del sentido del hombre, del ser humano, entonces la búsqueda en otros elementos, ¿no?, más pasajeros, más transitorios, como el amor, el alcohol, ¿no?, el entretenimiento de la ciudad, ¿no?, el food court. Entonces hay varios elementos iconoclastas, justamente lo tenía aquí, y el nihilismo que es predominante en el libro. Hay una pérdida de esperanza y está la negación del cínico, ¿no?, en la ciudad, que ladra en los cementerios, ¿no?, que bebe con los amigos, que tiene conflictos con la policía. Pero hay un poeta, ¿verdad?, que a pesar de que está sumergido en el desencanto, en el caos de la ciudad, sostiene de manera muy admirable la ternura, ¿no? De hecho, el elemento de la ruptura nos muestra abiertamente, nos expone su herida, ¿no? La vulnerabilidad del yo poético como un intento de la superación del dolor, lo que dijiste, la catarsis, ¿no? Al estilo pues, griego. Aquí en lo anecdótico se vuelve simbólico de esa decadencia que veníamos hablando, de la ciudad, de la relación, pero la relación humana en estos tiempos, ¿no? Sumergida en los excesos y solo fundamentada en la carne, como la religión, la nueva religión del yo poético, que lo menciona, por ejemplo, en el momento de la crisis amorosa, de la ruptura, y dice: yo lo llamé mi apocalipsis personal, en donde eras mi Jerusalén perdida, ¿no? Los elementos iconoclastas desacralizantes de la poesía. Y bueno, como también lo mencionó el poeta Munguía, es un libro donde en una sociedad donde el amor ha perdido su valor o ya no está de moda, y es dedicado a una Susana, que bien puede ser la Claudia del poeta Cardenal, la Laura de Petrarca, la Beatriz de Dante, la Elisa de Garcilaso de la Vega. También porque hay una reminiscencia no solo de Susana, sino de otros amores, ¿no? El fracaso amoroso está presente. Entonces ahí el tema de la vulnerabilidad, y me quedo con esto. El amor es un sentimiento que solo se puede ver toda su dimensión cuando se ha perdido. Y así termina el poemario, ¿no? Con un adiós y un siempre te amaré. Entonces, yo quiero ya, creo que es momento, no sé si le parece a usted, que el poeta nos conceda pues una lectura de los poemas de este libro, que para mí es un libro con un gran valor, no solo artístico, ¿no?, porque hay una propuesta poética, sino también con un gran valor humano, ¿no? Vemos aquí la vulnerabilidad del ser, que no debe pasar de moda, que debe ser uno de los pilares de nuestra sociedad, no debe dejar de serlo. Así que sin más, pasamos a la lectura de poesía de Juan José Hueso. Hay 4 poemas que se titulan Despecho. Voy a leer el Despecho 2, a petición de Venus. Despecho 2. Ya que decidiste despreciarme una y otra vez, e indiferente ante mis ofrendas, pasas de mí como a las páginas de un libro que te aburre demasiado, te advierto que yo también sabré amar a otras. Bórrate la sonrisa de princesa del inframundo, porque no es en la cantidad de mujeres que ame después de vos donde cosecharás el amargo fruto de este desprecio que hoy en mí siembras. Después de vos amaré solo a una, cuando podría sin problemas amar a 600 a la vez.
Será ese rayado monoteísmo la afrenta contra tu nombre, un día sagrado para mis labios. La amaré a ella como se aman a los milagros sencillos, y cuando vuelvas a extender tu exuberante primavera ante mis ojos, la amaré como el campesino ama la primera espiga de su cosecha. Cuando amenaces con un verano eterno, la amaré en su exacta sombra. En tu invierno buscaré el cálido abrazo de su cuerpo cálido. En tu melancólico otoño sabré reconfortarme en sus ojos, en esos ojos que un día me aceptaron con todas las estaciones perdidas. También hay poemas que tienen el título de Desolación. Voy a leer la Desolación 3, que de ahí nació un prólogo que me hizo el honor Antonio Bermúdez de escribirlo acerca de mi libro, que se llama, el prólogo se llama Solar Baldío. El poema dice así: Desolación 3. Escribí esta desolada trilogía en una sola tarde. Si les tocara adivinar el día, votarían por el domingo. Para esta tercera entrega ya soy más predecible que una lagartija cruzando un solar baldío. Pero las lagartijas son criaturas interesantes. ¿Sabían que algunas han eliminado al macho de su especie? Las lagartijas cola de látigo se reproducen por medio de sexo lésbico, sin necesidad de un lagartijo. Los asesinaron en la guerra de los sexos. El asunto es que nunca veremos a ninguno de estos perdedores extrañándolas en las alamedas, en las avenidas o en los parques. Nunca veremos a lagartijos tostados de nostalgia escribiendo pendejadas los domingos por la tarde. Nunca veremos lagartijos fumando cigarrillos en algún paraje dejado a la suerte, rogándole a algún dios escamoso por volver a verla. Y bueno, para no aburrirlos voy a leer uno más. Se llama Nicaragua. Y esa breve patria en común a lo mejor fue Nicaragua, donde tus recuerdos de niña se forjaron con los versos de Rubén Darío y con poetas más ingenuos pero sinceros, menos pretenciosos, más poetas. A mí tu patria me dio en voz el numen para tener esperanza en medio de la desesperanza. A mí tu patria me dio una patria a la cual amar, un hogar hecho con tu carne, custodiado con tus ojos, caldeado con tus labios y con tus piernas. Todo podría haberlo soportado de haber permanecido a tu lado, incluso el hecho de haber nacido en un país con nombre de abismo. No me hubiera caído nunca. No sé si el público quiere hacerle algún comentario al poeta Bueso. Estamos aquí abiertos para alguna pregunta o algún comentario que quieran hacerle al poeta. Muy poquito leíste. El libro va a estar a la venta en el espacio editorial de la Hermandad de la Uva al precio a 250 lempiras por si quieren adquirirlo. Es un excelente libro y parece que va a haber un último poema. ¿Cuál? Ojos color olvido. Ojos color olvido. Vuelves y vas, caminas y sonríes como la misma hija de mis besos. Una brisa recorre San Pedro Sula porque tú la recorres, porque has vuelto a la ciudad. Versos de Parra, de Salinas y de Jaramillo he visto en los vidrios de los autobuses. Sé que el amor no existe y sé también que te amo. Estás en las vallas de la publicidad, en las marquesinas de los cines cerrados. En el cintillo de los noticieros veo la noticia de tu nombre. Con los menús de los restaurantes se hacen recitales en tu honor y en los mercados te pregonan como fruta fresca. Yo te sigo, tropiezo con soñadores, con criminales y con ángeles caídos. Te he comprado rosas y bombones y te he soñado también. Escojo entre bufandas, postres y abanicos algo digno de ti.
Por las calles y las avenidas los macuelizos alfombran tus pies. Las luces de los semáforos cambian al ritmo de tu alegría. Verde sin rimas, un relámpago huérfano en el horizonte. Vuelves y vas, caminas y sonríes y te veo venir en un atardecer donde triunfan los hermosos potros dorados. Pronuncio tu nombre y me miras al fin, Susana, con tus ojos definitivos y bellos, con tus ojos color olvido. Queremos agradecer que hayan podido estar acá en la presentación de este libro, Ojos color olvido, el primer libro de poesía, no el primero. Ya tenemos varios libros. ¿Cuántos libros tiene ya publicados, poeta? Tengo un libro de cuentos que se llama Adiós muchachas, que también toca los temas de los adioses, son cuentos urbanos, y un par de antologías por ahí. No, ahí estamos en la Hermandad de la Uva, si ustedes quieren ir a comprar nuestros libros, ir a hojearlos, ir a echarse un poema ahí gratis, no hay problema. O a echarse un poeta, ya está el poeta Calix. Y no, agradezco por que ustedes estuvieron aquí, agradezco al poeta Elvi Munguía, una persona con una gran trayectoria en las letras nacionales. Realmente es un honor y realmente es una satisfacción que te haya gustado mi libro. Lo mismo a Venus, compañera, colega, amiga y ahora también lectora. También agradezco mucho que me hayas apoyado aquí, que hayas podido venir a San Pedro Sula y espero que te trate bien la ciudad. Gracias a ustedes por haber estado atentos. Gracias. Muchas gracias y que tengan feliz tarde, sigan disfrutando de la feria.